¿Se escucha, va que sí? No. Uno, dos, No, no, ustedes, la música. No, no se escucha. Ahí está. Tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer. Te quiero conocer. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Te adoraré. ¿Quién como tú? Que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer. Te quiero conocer. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para Dios les bendiga. ¿Cómo están todos por ahí en casita, en la oficina, en el carro, en donde nos estén escuchando? Qué bello poder llegar hasta sus lugares donde nos están viendo. Es una bendición preciosa poder estar de nuevo, ¿verdad, pastora? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Aleluya. Muy Con bien. todo el gozo. Amén, amén. ¿Qué te parece si saludas? Ya estamos, Es que ya estamos. Estoy viendo ahí que están saliendo unas caritas así como enojadas. Ah, porque cada vez que presionas una de las dos, se está que sale solo enojadita la carita, pero ahí lo vamos, No, pero ya lo estamos, vamos a arreglar, eso es pero estamos mentira, ¿va? felices todos, sí, sí. Es lo contrario. Muy buenas noches, amados, que el Señor les bendiga. Feliz año del despertar. El despertar. Estamos acá despiertos, ¿verdad? Amén, bien despierto. Gozándonos de que es nuestro primer programa del 2023 y sentimos como que si hubieran pasado años de no estar acá con ustedes, pero ya estamos acá nuevamente. Que el Señor les bendiga, sea cada uno de ustedes bienvenidos. Janita, Dios te bendiga, que el Señor te dé esa sabiduría para poder seguir siendo de bendición para cada uno de los hermanos que están ya ahí conectaditos, para poder llevar este mensaje hasta el fin del mundo. Hasta donde podamos llegar, amén. Bendiciones, Amén. saludos a todos los que ya están ahí conectaditos para poder hacer este live que va a convertirse en un podcast y también se va a convertir en un video en YouTube para que puedan estudiar la palabra junto con nosotros y podamos pasarla bien en esta hora que tenemos para compartir la palabra que hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es la continuidad de lo que nos quedamos hablando el año pasado, ¿verdad? Que veníamos hablando del gozo, un tema, bueno, en sí el fruto del Espíritu que es amor, y empezamos a hablar del gozo y ya no lo terminamos porque es tan extenso. Pero hoy, ¿cuál es el tema, pastora, para esta noche?
El tema que traemos el día de hoy es las fuentes del gozo. Imagínense desde ya, fuentes del gozo. Amén. Así que tómese un minutito para compartir el video para que puedan conectarse ahí sus amigos, sus familiares y juntos sentarnos a estudiar la palabra y poder aprender en esta noche. Amén. Amén. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a entrar a lo que sería el tema de hoy, las fuentes del gozo, y vamos a dar una especie de recapitulación del último, porque si lo hablamos todo se nos va la hora otra vez, pero del último tema que estuvimos platicando fueron las facetas del gozo. Y ahí ustedes van a estar viendo un esquema de las facetas del gozo, donde vimos que el gozo es un fruto, o es parte del fruto del amor, es algo bien precioso eso. Vimos que hay llenos de gozo, hay gran gozo, gozo sobreabundante, gozo completo, gozo perpetuo y plenitud de gozo. O sea, ahí vimos como las facetas del gozo. Hoy vamos a ver las fuentes. Aleluya. Aleluya. Es algo, ¿viste? Es algo súper extenso. Es para escribir un libro sobre el gozo. Esto es algo precioso. Entonces, al entender las facetas del gozo, pues hoy vamos a hablar lo que sería las fuentes del gozo. Amén. Para ello tenemos una introducción en Isaías capítulo 12, versículo 3, donde la Biblia dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces vemos de que hay fuentes de la salvación y que se va a sacar con gozo aguas de esa fuente. Así que nos damos cuenta de que hay fuentes, de que hay gozo y de que hay salvación. Y por eso es de que en este versículo es donde el Espíritu nos inquieta y nos mueve a ir a escudriñar cuáles son esas fuentes del gozo, porque definitivamente de que cuando estudiamos la palabra no solo hay una fuente del gozo, hay varias. Hoy vamos a ver 7 si el tiempo nos lo permite. ¿Quieres agregar algo en la introducción, pastora? Amén. Siempre cuando hablamos de aguas es la palabra, ¿verdad? Amén, amén. Entonces miramos cómo acá en Isaías dice de que vamos a sacar con gozo la Amén. palabra, ¿verdad? Y eso se va a convertir en fuentes para nuestra vida. No solamente se va a quedar en un chorrito, en un río, sino que Sí, van a sí. ser fuentes. Y qué bendición poder comenzar de esa manera, ¿verdad? Sabiendo de que de la palabra vamos a sacar las fuentes de la palabra con gozo y la vamos a recibir así también. Exacto. Y el otro pasaje para introducirnos antes de entrar a las 7 fuentes que traemos hoy es Sofonías 3:17, donde vemos que una de las características de nuestro Padre es que Él se goza con alegría. Según Sofonías 3:17, dice: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Fíjate que otro tema que podríamos explicar o estudiar acá sería de cómo se expresa el gozo, porque el gozo no solo es con risa. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice: se regocijará por ti con cantos de júbilo. Entonces el gozo se puede exteriorizar con cánticos. Cuando tú cantas, exteriorizas el gozo, ¿verdad? Entonces, pero la esencia de este pasaje que queremos dejarte es que el Señor está en medio de ti, es un guerrero victorioso y dice que se goza en ti con alegría. Entonces, nuestro Dios es un Dios de gozo, nuestro Dios es un Dios de alegría, nuestro Dios es un Dios que se regocija, canta y con júbilo. Amén. Por eso cuando cantamos alabanzas al Señor y si realmente vienen inspiradas a través de la palabra, que es la fuente de donde vamos a sacar vamos a encontrar esas fuentes de gozo, van a traer alegría, y por eso es de que a través de la alabanza nosotros podemos ser ministrados para ser llenos de ese gozo, porque viene a través de la palabra. Y qué más que aquí dice en Sofonías, ¿verdad? El Señor tu Dios está en medio de ti. Imagínate cuando cantamos alabanzas a Él, porque es para Él que cantamos alabanzas. Amén. Cuando cantamos alabanzas a Él, ¿cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no nos vamos a regocijar si sabemos de que Él está en medio de nosotros? Y fíjate que ese versículo de Sofonías 3:17 lo leemos en la versión Jerusalén, y en la versión Jerusalén dice: Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador, exulta de gozo por ti. O sea, exterioriza todo lo que hay en él a través del gozo. Te renueva con su amor y danza por ti con gritos de júbilo.
Entonces el gozo se exterioriza con cánticos según la versión que leíamos anterior, y en esta versión nos dice que da danza. Entonces con la danza se exterioriza el gozo que hay dentro de nosotros, con el júbilo, con los gritos de júbilo, con la alabanza y la danza, y es como Dios nos enseña a exteriorizar el gozo, fíjate. Sí, porque fíjate que él acá dice, exulta de gozo por ti, por nosotros. Imagínate cómo nosotros no vamos a, si debemos de ser, debemos de buscar ser como él, somos a imagen y semejanza de él, como nosotros, si él se exulta de gozo por nosotros, cómo nosotros no vamos también a exteriorizar ese gozo si él está enseñándonos cómo es que lo debemos de hacer. Exacto. Y si él lo hace, ¿por qué uno no lo va a hacer de esa misma forma o como nos enseña, verdad? Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por eso te decía, solo es la introducción, porque sería otro tema donde hablaríamos cómo exteriorizar el gozo, ¿verdad? Porque aquí vemos con el ejemplo de nuestro Padre que lo hace con gritos de júbilo, lo hace con danza, lo hace con alabanza y con danza. Entonces es algo bien precioso. Solo es para introducirnos, fíjate, porque ahorita vamos a ver las fuentes de ese gozo, pero ahí estamos viendo la base de cómo Dios se goza y cómo lo hace. Mira, y qué importante es poder entender esto, porque dice, te renueva con su amor. Amén. Entonces, a través de esas fuentes de gozo, nos renueva. Quiere decir de que si en algún momento, ¿verdad? Venimos como calibajos, así como de que no, pero te cuando renueva. miramos y le danzamos a él, y esas fuentes son abiertas, esas fuentes del gozo, salimos renovados a través de esas fuentes, ¿verdad? Amén. Ay, qué lindo. Y definitivamente, ¿te recuerdas del versículo en Nehemías que dice el gozo del Señor mi fortaleza es? Bueno, pues te renueva, y también el gozo que Dios nos da nos fortalece para poder hacer cosas más en su nombre, ¿verdad? En el nombre de Él haremos proezas. Entonces, aquí está la introducción de este tema precioso que queremos desarrollar hoy. Entremos en materia sobre las fuentes del gozo. Número 1 sería fuentes del gozo. Miremos la número 1. Amén. La número 1, pastora, y te voy a suplicar que tú leas la fuente del gozo número 1. Está en Salmos 16:11. Ahí está precioso. Dale, por favor. Dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Aleluya. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que la fuente del gozo es estar en la presencia del Señor. ¿Puede alguien estar en la presencia de Dios y seguir sin gozo, estar amargado, dañado, afligido, angustiado, temeroso, preocupado? Yo considero que es imposible, ¿verdad? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces, si hablamos de la primer fuente del gozo, sería estar en la presencia de Dios. Si sabes bien que necesitas gozo, vete corriendo. Si necesitamos, ¿verdad? Vámonos corriendo a la presencia del Señor, porque ahí es donde está la plenitud de gozo, y esta vendría a ser entonces la primera fuente del gozo, estar en la presencia de Dios, ¿verdad? No digamos Dios mismo que Él se goza, que Él se deleita, que Él da gritos de júbilo, que Él danza, que Él canta, pero ahora en estar como Él lo hace, al estar en la presencia de Él, eso es lo que nos transmite, nos ministra, nos da, y esa sería la primera fuente del gozo, la presencia de Dios. Amén. Por eso es muy importante realmente el poder entender qué es estar en la presencia del Señor, porque muchas veces creemos que estamos en la presencia del Señor, pero era como tú decías, ¿verdad? Difícilmente si estamos en la presencia del Señor vamos a andar amargados, angustiados, tristes, vamos a andar enojados. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la presencia del Señor es ahí sí que, como dice la palabra, ¿verdad? Es la plenitud. Y aunque pasen, sucedan cosas, ahí es donde traemos la palabra que nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Lo podemos entender de que si una puerta se cierra, no es para que nos amarguemos. Si algo pasa, nos dan una noticia aparentemente que no es buena, nos vamos a gozar porque estamos en la presencia del Señor, y en la presencia del Señor vamos a tener plenitud de gozo, vamos a poder entender, vamos a poder exteriorizar esas cosas que tal vez están acá adentro,
pero lo vamos a sacar de una diferente manera porque la presencia del Señor es la que nos hace estar plenos y llegar a entender de que va a haber una solución. Amén. Que el Señor está con nosotros y que nada va a estar mal. Vas a salir de ahí con una perspectiva diferente. Vas a salir de ahí, al decir de ahí, de la presencia, ¿verdad? Vas a salir de la presencia de Dios con visión, vas a salir de la presencia de Dios fortalecido, vas a salir de la presencia de Dios entendiendo muchas cosas, vas a salir de la presencia de Dios con revelación, vas a salir, imagínate, ¿no? Todo lo que, entonces, ¿cómo vas a estar molesto, enojados? Ahí hay plenitud de gozo. Y Amén. luego la siguiente línea dice, en tu diestra deleites para siempre. No hay algo pasajero, sino para siempre. Lo que Dios te da no es algo pasajero, lo que Dios da es algo permanente, que quiere que lo vivas siempre. Por eso es diferente el tener un poco de alegría por algún deleite que uno sabe que solo le está ministrando a su carne, mientras que el gozo del Señor que ministra tu espíritu, tu alma y tu cuerpo es permanente, es algo diferente, hay transformación ahí y es en la presencia de Dios. Así que sería la primera fuente de la presencia, estar en la presencia. Exacto, estar en la presencia de Dios. Ahí hay plenitud de gozo. Luego nos vamos a la segunda, pero mira Hechos 2:28 como dice, como una base para sustentar más todavía esta primera fuente. En Hechos 2:28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Amén. Qué lindo, ¿eh? Me llenarás de gozo con tu presencia. O sea, estás en la presencia del Señor y automáticamente va a tener una llenura de gozo. Por eso es fuente. Estar en la presencia de Dios es una fuente de gozo para nosotros. Y ahí es donde vamos a darnos cuenta de que al estar en su presencia viene la llenura. Es una fuente. Amén, amén. El poder conocer, me hiciste conocer. Y bien dice de que la palabra nos abre el entendimiento, ¿verdad? Amén. Entonces, a través de esa fuente que es la palabra, nos hace conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia. O sea... Tremendo, ¿verdad? O sea, no hay como todavía dudarlo. Sí, o sea, es bien clara la palabra, ¿verdad? Exacto. Qué lindo poder ir delineándola aquí, ¿no? Con el tema, las fuentes del gozo. Entonces tenemos esos dos pasajes para sustentar lo que sería la primera fuente. Ahora vámonos a la fuente número 2. Y la fuente número 2 del gozo la vamos a encontrar en 1 Tesalonicenses 1:6. Si nos lo lees, por favor, pastor. Dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, la otra fuente es... recibir la palabra. Ajá, con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y en el Espíritu Santo. Estar recibiendo el gozo del Espíritu Santo. No digamos también recibiendo la palabra, claro, porque a través de la palabra el Espíritu Santo nos ministra gozo. Amén. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que son fuentes. No es solo decir hay una fuente, no, hay fuentes del gozo, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos viene a trasladar ese gozo que necesitamos. Entonces aquí podríamos decir que la número 2 es a través del Espíritu Santo. Sí. Exacto. La uno, estar en la presencia exacto. del Señor, y la número 2, a través del Espíritu Santo. Exacto. ¿Verdad? Definitivamente, que sabemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Amén. Pero hay una triunidad, es algo precioso, que sería otro tema que platicáramos, porque si no nos saldríamos del tema, pero es Dios, ¿verdad? Pero ahora vemos de que el Espíritu Santo habita en nosotros y que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces tenemos que recapacitar en el momento que estamos quizás pasando por un bache, por un momento difícil, una prueba, un desierto, un valle, un camino que no es muy agradable, saber de que el Espíritu Santo está con nosotros y que aunque la palabra la estemos recibiendo en medio de gran tribulación, dice con gozo del Espíritu Santo. Quiere decir entonces de que los momentos difíciles no van a disminuir tu gozo, sino que el Espíritu te va a estar como inyectando ese gozo a pesar de que estés pasando por momentos difíciles, como en este caso dice en medio de gran tribulación, ¿verdad? Pero hay otro pasaje, fíjate, que nos va a ampliar el panorama, que sería el Salmo 119:11, porque el Salmo 119:11 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo
de mi corazón. Entonces ahora aquí se recalca más la palabra, ¿verdad? Aquí no menciona el Espíritu Santo, en la otra sí, pero entonces van de la mano. En la otra decía recibir la palabra con gran tribulación, pero el Espíritu Santo te ministra gozo. Y ahora aquí dice por heredad, o sea, es herencia el testimonio, la palabra de Dios, porque son el gozo de mi corazón. Entonces ahora la palabra. Amén. Y es que cuando nosotros meditamos, por eso no es de correr, sino es de meditar la palabra, porque siempre hemos visto, ¿verdad?, de que la palabra es algo tremendo que debemos, que debemos de entender, y que incluso que eso es lo que debemos de heredar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, como tú decías, como decía anteriormente, que no es un gozo pasajero, no es algo pasajero, No. sino es algo permanente. Cuando estamos en la presencia, a través del Espíritu Santo, que se nos hace realmente rema. No importa si estamos en tribulación, como decías, no importa qué es la situación que estemos pasando, pero si entendemos de que estamos en la presencia del Señor, somos ministrados a través del Espíritu Santo, esa palabra nos va a venir a dar esa plenitud, esa fortaleza, no va a cambiar, al contrario, nos va a fortalecer más para poder disfrutar más del tiempo o de la situación que estamos viviendo. Exacto, entonces aquí podríamos decir la fuente del gozo aquí es el Espíritu Santo y la palabra de Amén. Dios. Pero fíjate de que cuando leemos el Salmo 119:11 en la pantalla, usted lo va a ver de que le puse 2 pasajes más, que es Eclesiastés 9:7 y Jeremías 15:16, que dice Eclesiastés 9:7, anda y come tu pan con gozo. La palabra es el pan, Amén, el agua es la amén, palabra, amén. ¿verdad? Y en Jeremías 15:16 es más claro todavía, donde dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo. Entonces la palabra, o sea, cuando tú recibes una palabra, te ministra un gozo sobrenatural. Entonces por eso estamos viendo las fuentes del gozo, y mucha gente cuando lee la palabra, si no llega a ese nivel de poder disfrutar de que la palabra sea gozo, de anhelarla, de comerse el pan con gozo, y que sea una fuente de gozo, entonces no ha llegado todavía a entender lo que es la palabra. No es una fuente, y que podemos ver que nos transmite y que podemos recibir esa administración cuando leemos la palabra. Amén. Por eso no se trata de cuando algo viene, porque la palabra nos viene ahí sí que a hablar directamente, ¿verdad? No se trata de decir, ay, no, eso venía para mí. Gloria a Dios de que Dios me está hablando a través de su palabra. Gloria a Dios de que el Señor nos da esa palabra para poder entender realmente qué es lo que que podamos, no perdamos ese gozo, aunque estemos en diferentes situaciones, como decía anteriormente, sino que ese gozo que hemos recibido permanezca, y que podamos seguir adelante disfrutando de poder recibir esa diferente palabra que Dios trae para nuestras vidas. Amén. Entonces estamos viendo las fuentes del gozo y llevamos estar en la presencia de Dios. El Espíritu Santo, la palabra de Dios son gozo. Sería la fuente número 3 ahora, la que estaríamos viendo. Y les queremos dejar estas 7 fuentes del gozo porque sabemos de que podemos ser ministrados con esta palabra, poder escudriñarla. La tercera fuente sería Hechos 8:5. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe el evangelista está predicando a Cristo. Escuchen bien. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces aquí te das cuenta que no volvemos, sino que nos encontramos ahora con 2 fuentes de gozo más. Y claro, se está predicando la palabra de Cristo. Y número 1 sería entonces de que cuando hay liberación y hay sanidad, hay fuente de gozo en nosotros. Porque ¿quién no se siente gozoso siendo libre?
Una persona esclava no vas a tener gozo. Por eso el Salmo 126 dice, cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, pero agrega, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces, si hay risa, si hay alabanza, es porque ahora hay gozo, porque ya no somos esclavos. Entonces, aquí dice que los espíritus inmundos salían, los paralíticos y los cojos eran sanados y había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, aquí están otras dos fuentes, que sería la liberación y la sanidad en la vida de la persona, en nuestras vidas. Y es que obviamente cuando una persona está atada, ¿verdad? La palabra es la que va a venir a libertar. ¿Y cómo no se va a sentir gozosa esa persona? ¿Cómo no va a glorificar al Señor? Si no es lo mismo que una persona esté atada a vicios, esté atada a diversas situaciones, Sí. definitivamente no va a ser la misma persona siendo libre a través de la palabra, ¿verdad? Exacto. Y ahí podemos darnos cuenta entonces de que hay dos fuentes más. Cuando hay una liberación en nuestras vidas o cuando somos libres de cosas, de ataduras, de cosas que no nos han dejado ser realmente la esencia que Dios ha depositado en nosotros, entonces no podemos tener esa libertad. Pero cuando viene, entonces podemos tener ese gozo, podemos disfrutar y la sanidad, ¿verdad? De que si una persona está enferma, definitivamente no va a tener ese gozo. Pero cuando viene esa sanidad al alma, esa sanidad al cuerpo, al espíritu, hay entonces un gran gozo. Y por eso no solo había gozo en una persona. Aquí dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. En toda la ciudad había gozo. ¿Por qué? Porque fíjate de que toda la ciudad de acá se convirtió a Cristo cuando Felipe fue a Samaria. La ciudad de Samaria, si tú te recuerdas, la samaritana, fue la que entró a presentar a Cristo y después Cristo, y dice que mucha más gente se convertía a Cristo, pero cuando después el Señor dice, ustedes harán cosas mayores, el Señor muere, resucita y mandan a Felipe a Samaria, toda la ciudad se convirtió. Por eso aquí dice que aquella ciudad tenía gran gozo, porque llegó la liberación y llegó la sanidad divina, y la gente entonces ahora estaba siendo ministrada con la palabra, y esa palabra que se daba en el poder del Espíritu Santo traía libertad y traía sanidad, y se reflejaba. ¿Cómo se reflejaba? Con la ciudad llena de gozo ahora, alabando, adorando, danzando. Me imagino yo que eso no lo dice la palabra, pero lo vemos en otro versículo, cómo Dios lo exterioriza, danzando, cantando, alabando a Dios. Amén. Y es que algo muy importante, mira, también ahí lo dice, y la gente unánime. La Claro. unidad. La unidad va a poder, cuando trabajamos en equipo, cuando estamos unánimes, decía también en Hechos, recordate, todos juntos, unánimes, comenzaron a alabarle al Señor, Amén, en Hechos y 2. de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a abrirse las cárceles. Entonces miramos de que cuando estamos unidos, cuando la unidad hace de que suceda, que venga esa liberación, ¿verdad? Que venga esa sanidad a nuestras vidas. Fíjate que ya que estás dando los ingredientes de este pasaje, el otro ingrediente sería escuchaban atentamente cuando Felipe predicaba. O sea, hay mucha gente que como no escucha la palabra, no la recibe. O sea, tal vez está en un lugar, pero cuando se está predicando la menosprecia o no la recibe o no la escucha, solo está oyendo, porque no es lo mismo ir a escuchar atentamente. Entonces ellos estaban, como tú dices, unánimes. Pero ahora dice, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Pero Felipe no estaba hablando de cosas incoherentes. Dice que les predicaba a Cristo. Entonces estaba predicando. Y ahí dice que muchos que tenían espíritus inmundos, los espíritus salían dando grandes voces. Y los que estaban enfermos, paralíticos y cojos eran sanados. Y ahí es donde podemos ver, cómo ahora el gozo se está manifestando por la clase de gente dispuesta a recibir la ministración. Amén. Y eso nos enseña de que a través de la palabra, a través de las alabanzas, ahí es donde podemos experimentar esa liberación, porque muchas veces
no creen de que hay liberación a través de la palabra o a través de la alabanza. Y hay liberación a través de, Claro. por eso como decíamos al principio, ¿verdad? Cuando cantamos, cuando alabamos al Señor, debemos de hacerlo con alabanzas que sean a través de la palabra, que vengan, que la fuente realmente, ¿verdad? Sea la palabra del Señor, porque de esa manera no hay necesidad claro, si se da, pues de plano, ¿verdad? De ir al cuartito, ¿verdad? Para liberar a alguien, pero a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la palabra, el Señor se manifiesta para poder dar, para poder liberar y para poder sanar. Fíjate que me estás activando de parte de Dios, o sea, Dios activándome a través de ti ahorita que demos un discipulado acá en el podcast, en el video de las diferentes escuelas de liberación, porque la liberación no es solamente a través de un modo en el que hemos sido acostumbrados por años, que es válido, ¿no? Pero hay muchas escuelas de liberación. Las vamos a ver, porque si empezamos a hablar de las escuelas de liberación ahorita, no terminamos las fuentes del gozo, ¿verdad? Pero es un discipulado pendiente que posiblemente sea la próxima semana, así que estén pendientes y no se pierdan ningún video. Así que aquí viene entonces la fuente número siguiente. Fíjate que hay otro versículo en 2 de Crónicas 20:27 para sustentar la fuente número 3, que sería: y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová había dado gozo liberándolos de sus enemigos. La liberación Ahí está. trae gozo. O sea, es como, ¿cómo te explico? Es la palabra tan linda, ¿no? ¿Cómo nos lo muestra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Por si Amén, todavía amén. había duda, ¿va? Porque en el Antiguo Testamento dice que estaban gozosos porque los enemigos fueron vencidos, fueron liberados de sus enemigos. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos, vemos de que los libera y ahí hay una... Espíritus inmundos de enfermedades. Pero Tremendo. acá es diferente. Ujú. Ajá. Aquí ya vimos que es la batalla física, ¿no? Pero Ajá. es figura de lo espiritual. Exacto. Amén. Entonces vámonos a la fuente número 4, pastora, que sería algo bien precioso también. Si lo quieres leer, por favor, 2 de Corintios 13:11. Dice, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Qué lindo. Entonces. Ahí se une el amor, la Ujú. paz y el gozo, que es lo que hemos venido a hablar. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Bueno, a la paz no hemos llegado, allá vamos a No. llegar. También es el otro discipulado pendiente, ahí vamos. Santo. Pero Pendientes un sí, montón. no, olvídate, aquí es de hablar todos los frutos del Espíritu, pero ahorita que estamos en el gozo y hemos dado como 4 del gozo, ahora dice, estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Entonces la fuente número 4 sería la madurez, porque cuando uno madura, fíjate que disfruta la vida y se Amén. goza. Se goza, por ejemplo, cuando uno madura y hablan de uno se goza y dice, oh, va a venir más bendición para mi vida. Ya no te lo Aleluya. tomas así como que te amarga, que te enoja, que me voy a vengar y que voy a hacer esto. No, la madurez trae gozo, porque ya no tomas las cosas solo poniendo un ejemplo, ¿verdad? Solo poniendo un ejemplo, porque hablar de la madurez es otro tema que ya tocamos un tema de la madurez acá en este tipo de discipulados en vivo. Se los recomiendo, vayan y búsquenlo ahí en YouTube y en podcast, en PMA Podcast, en Spotify, y ahí lo van a encontrar. Pero la madurez te trae gozo, pastora. Amén. Mientras más maduro y mientras más niño uno berrinchudo es, más llora, más Llora, sufre. más sufre. Eso es cierto. Sí, porque cuando uno actúa de esa manera, todo le duele, todo lo mira mal, todo quiere, pero cuando ya se va manifestando esa madurez en la persona, en uno, deja de importar. No es que no le importe, pero pues como tú dices, ¿verdad? Dice uno, bueno, pues más bendición viene, va, gloria a Dios. Pero no es un gloria a Dios de labios únicamente, sino que realmente se puede, como que, ok,
Sí. Dios se encargará. Fíjate ¿verdad? que oía unas palabras que decían que le puse atención porque decían, no te preocupes por la competencia, sino que preocúpate por la incompetencia. Y cuando oí esas palabras dije, wow, qué gran sabiduría y qué Qué verdad. profundidad. Sí, sí, porque fíjate que es y a la vez tan práctico, porque cuando uno madura no está compitiendo con nadie, sino que uno mismo es la competencia de uno, porque uno quiere avanzar y superarse uno mismo, uno quiere crecer más, uno mismo es la competencia, es decir, que tu mayor enemigo eres tú mismo, porque a veces tú mismo te limitas y te pones barreras y tenemos que aprender a madurar y a crecer y a avanzar y a no tomar a pecho las cosas, no ver las cosas de una manera superficial, sino que aprender a disfrutar la vida, aprender a ver las cosas de una manera más suave, más tranquilo y saber de que Dios está en control, de que Dios tiene el cuidado de nosotros, que Él es nuestro Padre y que Él o abrirá puertas si se cerró una o mandará algo, provisión de donde menos esperamos, pero aprender a madurar es también poder esperar en Dios y saber de que Dios tiene el control de todo. Sí. La madurez nos lleva a realmente ser plenos, Amén. estar Sí. plenos. Porque cuando llegas a ese punto, sabes que son palabras muchas veces que a lo mejor tal vez la persona sí en algún momento dijo algo tuyo, pueda que sí haya tenido razón, pueda que no, pero ya no te afecta, ya no es aquello de que decís, bueno, pues trataré de hacerlo mejor, Fíjate que ¿verdad? hay un versículo en Eclesiastés que dice que si tú escuchas que hablan de ti, recuérdate que tú también has hablado de otras personas. Amén. Lo que nos enseñaste Sí. hace un tiempecito, ¿verdad? Entonces en la palabra está ahí como que, ¿por qué no nos vamos a sentir a las víctimas cuando muchas veces nosotros también actuamos de una manera Cierto. incorrecta? Sí, ¿Verdad? ¿Por qué nos vamos a sentir heridos cuando nosotros hemos herido muchas veces? ¿Por qué nos vamos a sentir contra la pared si cuando nosotros muchas veces actuamos de una manera donde ponemos contra la pared a otras personas? Entonces tenemos que aprender a madurar y esa sería la fuente. amén. Madurar. Mire, Así madure. que maduremos y no perdamos el gozo. Exacto, ¿ah? al contrario, eso te Estén da más alegres. gozo, eso te da más, Amén. estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. La fuente número 5, pastora, ya vamos a llegar a las 7, son 7 y a mí me emociona porque de algo que quisiera dejar en cada podcast, en cada video, en cada audio, es que sea una palabra delineada donde usted se pueda agarrar esa especie de serie y usted ver todo lo que la palabra, no todo en totalidad, pero mucho de la palabra para poder uno decir, oh, voy a ir de nuevo, voy a escuchar y voy a ver la fuente 1, la fuente 2, la fuente 3, la fuente 4, la fuente 5 y tener esas herramientas y decir en la presencia de Dios, el Espíritu Santo, en la palabra, en la madurez y así tú puedes recobrar energía, es como un oxígeno la palabra, ¿verdad? Amén. Fuente 5, pastora, no lo lees, por favor. Dice Lucas 24:52. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Lucas 24:52, mira, dice que después de haberle adorado. Estamos en la fuente número 5. ¿Cuál sería la fuente aquí entonces? Si después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo, ¿qué les transmitió ese gran gozo que traían? Adoración. La El adoración. adorado. El adorarle. Entonces, adorar es algo precioso. Estoy preparando una serie que voy a enseñar en la iglesia que se llama El despertar de la adoración, el despertar de la alabanza. Y ahí vamos a darnos cuenta Qué que cuando rico. uno entiende qué es adorar y qué es alabar, entonces uno se despierta a otros niveles y uno no puede estar de espectador, sino que él quiere adorar, se vuelve una necesidad, es un estilo de vida y uno no puede vivir sin adorar al Señor y eso te traslada al gozo. Entonces se convierte en Claro. una fuente de gozo también el adorar. Así que el ser adoradores. Y ahora si hacemos un resumen sería la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra, ¿qué más? Ayúdame. La palabra, la madurez. La madurez. Ah, La y cuatro, ahora ahorita el adorar. el adorarle. O sea que no podemos estar sin adorar a nuestro Padre, a nuestro Dios, porque es una fuente de gozo también. Y Amén. o sea, si adoraste, se va a notar. Sí.
Porque es lo que siempre nos has enseñado, ¿verdad? De que si estamos en la presencia del Señor, si adoramos, no nos vamos a levantar. Bueno, podemos llorar, pero nos tenemos que levantar diferentes, Claro. ¿verdad? No nos vamos a, lloramos y pataleamos y todo, pero si nos levantamos enojados, Entonces, como que no va. Como que fue el alma nada Ajá. más la que estaba pensando en otra cosa y no estando en la presencia y no adorando y exteriorizando, ¿verdad? Entonces, tú vas a la presencia de Dios y ahí hay plenitud de gozo. Pero cuando tú adoras, tú le das. Y como tú le das, porque adorar es dar, adorar es dar. Entonces viene una retribución, por así decirlo, que es que hay una fuente de gozo que fluye en nosotros. Amén, amén. Así que no te quedes sin adorar al Señor, no seas espectador, sino que como en el cielo, en la tierra. Y ahí es donde, mira, ya voy a explicar la adoración. Mejor vámonos a la siguiente fuente, porque ya me iba a meter a la adoración en el cielo, que es un tema que vamos a dar. Entonces, la fuente del gozo. La fuente del gozo número 6, pastora, para ir llegando a la recta final, nos quedan 2 fuentes. La número 6 en Nehemías 12:44. Si lo lees, por favor. Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y los levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Quedémonos en lo que está recalcado, lo que está en azul, para ir a la esencia, ¿verdad? Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. ¿Qué les trasladaba gozo a Judá? El servicio. El servicio de los levitas y los sacerdotes. Entonces, es imposible de que si tú sirves, no te goces sirviendo. Mira, y Judá. Judá. Palabras. Amén. No, sí, olvídate. Que hay bastante tela que cortar, ¿verdad? Pero lo lindo es de que cuando nos enfocamos, por decirte ahorita, la fuente aquí sería el servicio. Si uno sirve y termina enojado, a mí me dejaron solo, ya no lo quiero hacer, ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué si dicen que soy el líder no me dan mi lugar? Entonces ya empezamos a ser como Marta y María. ¿Te recuerdas que María y Marta, estaba María a los pies y Marta amargada porque la dejó servir sola? Entonces el servicio es una fuente de gozo. Si no se está recibiendo gozo al servir, no se está haciendo de la manera correcta, porque eso traslada gozo, y no solo al que sirve, sino a otros, porque aquí Judá está recibiendo gozo al ver el servicio. Aquí podríamos verlo de diferentes enfoques, ¿verdad? Porque Judá se goza porque hay sacerdotes sirviendo y levitas, porque no habían antes. Recuérdate que están reconstruyendo en Nehemías los muros, y Esdras vino a reconstruir el templo. Entonces no había sacerdocio, no había ofrenda. Por eso arriba habla de ofrenda y de diezmos, ¿verdad? Pero ahora están gozosos porque ya hay gente que está sirviendo en ese aspecto. Amén. Y es bien, bien lindo porque cuando uno entra en esa etapa, ¿verdad? De poder realmente gozarse al dar un servicio de diferentes maneras, el poder servirle a Dios con alegría y con gozo, el poder entrar en esa plenitud realmente, donde sabes de que tu cuerpo a lo mejor va a terminar cansado, pero ahí es donde viene las fuerzas sobrenaturales de parte del Señor. Ahí es donde recibís ese Amén. gozo y te deleitas sabiendo de que le estás dando un servicio al Señor, claro, a tus hermanos, ¿verdad? Pero lo haces con alegría y con gozo para Dios, porque sabes de que es a Él que lo quieres agradar. Amén. Mira que cuando yo estaba preparando también esto para hoy, que el Señor nos movió a empezarlo hoy, ¿no? Porque queríamos empezar desde la semana pasada, pero hoy que estábamos estudiando esto, yo meditaba en esto y decía, qué tremendo. Tiene que haber siempre ese gozo en nosotros al servir. Amén. Y que los demás se gocen cuando nosotros le servimos al Señor. Yo no sé si tú te has dado cuenta cuando tú miras gente servidora que te gozas, que hasta te inspira a querer hacerlo, aunque ya estés cansado, porque tú también serviste tal vez de otra forma. Y quieres, donde miras ese servicio, te gozas, dices, wow, yo quiero hacerlo. Si no, bueno, ahí sí que tenemos
bendito Dios y bendecimos a todos nuestros amados. Sí, porque si mencionamos nombres pecamos, ¿verdad? No hay muchos. Que son parte del ministerio Pan, Mosto y Aceite. Tenemos gente tan linda que el Señor les ha dado les ha abierto el entendimiento acerca del servicio. Y es aquello que la verdad uno se queda, wow, dice uno, wow, qué dedicación, ¿verdad? Incluso esto comienza hasta muchas veces antes en nuestras casas, de que venimos así hasta con nuestros uniformes bien. Desde ahí comienza el servicio al Señor, porque a través de todo lo que haces, a través de esas cosas tan pequeñas, pero tan que se nota, porque fíjate, para mí, yo no sé, va, cómo lo miras tú, pero en lo personal, el ver a los servidores, hablando ahorita de lo físico, ¿verdad? Y en una área, porque todos, algunos sirven en otra cosa. Pero verlos así con sus uniformes bien elegantitos, bien bonitos, los de danza, los de la alabanza, los maestros, cuando miramos todos, por eso dije a todos, en las diferentes áreas, cuando miramos en que son cosas tan sencillas, pero que marcan. Y uno dice, wow, qué bonito, qué bonito. Y no digamos ya en lo que se trata directamente de cada área, ¿verdad? Claro, y afuera, porque afuera uno también puede servir, no solo de diferentes maneras. No solo en la casa o el templo, también afuera. Y es bien lindo poder entender de que el gozo el servicio transmite gozo. Es algo bello, ministra gozo, es una fuente de gozo para uno y para los demás. Entonces, si lees el Salmo 101, ahorita no lo traigo acá, pero el Salmo 101 dice, venid ante su presencia con regocijo, servirle con alegría y venid ante él con alabanza. Entonces, dice siempre gozo, regocijo y alabanza. Es parte de un círculo virtuoso el servir con alegría, con gozo y estar en la presencia del Señor. Amén. Así que, wow, es algo sorprendente. Y para irnos terminando para ir terminando en este momento, la número 7 o la fuente número 7 del gozo. No sé si puedes poner un efecto ahí, Janita, de redoblante, de aplauso, de algo. Ya llegamos a la número 7. Número 7, está buenísimo. Número 7, las fuentes del gozo. Aleluya, pastora, te voy a dejar la oportunidad que lo leas. Aleluya. Dice Isaías 61:2, dice, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¡Wow! Solo ahí pudiéramos deleitarnos en otros. Me paso otra hora. Sí, qué linda esa palabra, ¿no? Pero wow. por el tiempo, ¿no? Para proclamar el año favorable del Señor. Amén. Entonces, cuando hay una proclama y tú la crees, porque esta proclama del año favorable del Señor, y luego dice todo lo demás, ¿no? Y dice, para dar o a ordenar, 61:3, a ordenar, no, si quieren, no. La proclama viene del Señor. Amén. Y a proclamar un año favorable. Y dentro de ese año favorable, esa proclama que suelta el Señor, dice a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Entonces hay proclama de gozo. Aleluya. O lo podríamos llamar una proclama de sustituir, ¿verdad? El luto por gozo. Amén. El espíritu angustiado por manto de alegría. Es algo sorprendente y poderoso. Y yo le puse acá, las proclamas de Dios son una fuente de gozo. Amén. O sea, porque Dios ordena, esto lo vas a recibir. Amén. Y aquí habla de gozo, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría. Porque si alguien todavía decía, ay, ¿qué es eso de proclamar? Ahí está, para proclamar el año favorable del Señor. Lo enseñaste a través del 31, quedó más que...
Ya vamos a poner el video ahí, Amén, Selvi lo está amén. editando para que lo vean también de las proclamas y Precioso. podamos disfrutar esa palabra también. Precioso, precioso. Bien, pues Amén. te dejo las últimas palabras, pastora, las palabras Amén. finales, antes de dar de este versículo, de esta, porque aquí les traigo el esquema ya del resumen de las 7 fuentes del gozo, ¿verdad? Amén. No cabe duda de que la palabra es una fuente de gozo y aquí dice óleo de gozo. Sabemos que el óleo es lo que cae, ese aceite, esa unción, eso Perfume, wow, solo de hablarlo y de imaginarlo es una cosa como que uno ya quisiera comenzar a brincar, a danzar acá y realmente traer ese óleo de gozo, ¿va? En lugar de luto. Por eso es de que les decía el domingo que el sábado nos tocó que graduar a nuestra hermana Blanquita. Lloramos y pues entregamos el espíritu, el alma al Señor. Y fue un momento bien triste que nos tocó. Pero ahí es donde viene la palabra del Señor, el óleo del gozo. Y en lugar de luto nos quita esa tristeza porque sabemos de que ella fue una guerrera, una sierva del Señor, alguien que le sirvió. Ahí sí que hasta lo último, ¿verdad? Y sabemos la gran labor que ella hizo, lo que Dios depositó en ella. A mí me goza el poder saber de que está en la presencia del Señor y que el Señor fue que la recogió y que gracias a Dios hemos sido envueltos a través de ese óleo de gozo. Amén. Y es un ejemplo tan así, tan claro, cerquita, pero que lo tenemos, sí, porque lo tenemos bien fresco. Bien fresco. Y por eso estamos aquí hablando de gozo, hablando de esas fuentes que yo creo que para cada uno de los que están pasando, de los que han pasado por alguna situación así, amados hermanos, aquí está una fuente de cómo el Señor nos da para que en vez de estar con luto, podamos llegar a esa plenitud, conformidad, o cómo podríamos decir ahí. No, para poder entender que la vida es así, que Dios tiene el control de los tiempos, de la vida, y que después de acá hay otra vida y que aún Dios tiene el control de todo, y saber con respecto a la palabra de que vamos a estar ahora en los brazos de papá, Amén. Del pastor de pastores. Eso es algo tremendo. Él nos cubre con manto de alegría. Sí, tenemos esa cobertura, tenemos esa cobertura de manto de alegría. Así que, amado hermano, síguete gozando, declara en el nombre de Jesús de que recibes ese año de gozo, ese año del despertar en el Señor. Despiertas con gozo, no enojado. Amén. Y con alegría, no con luto, sino al contrario, con alegría. Y que el Señor te inunde de esas fuentes, de esas 7 fuentes que el día de hoy estuvimos exponiendo, y en el nombre de Jesús que seas transformado, que seas ahí sí que pasado a otro nivel, y que estas fuentes te puedan servir para cuando vengan esos momentos difíciles, cuando venga eso que no podemos como humanos, pero a través de la palabra podemos alcanzar esa plenitud de gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, entonces ahí está el resumen. Ustedes van a ver en la pantalla las fuentes del gozo y les hablamos de 7. Gracias, pastora, por sujetarte. Es que yo le decía, pastora, yo quisiera dar las 7 fuentes del gozo hoy para que ellos puedan tener esa herramienta. Los que escuchen, oigan y vean, puedan tener esa herramienta. Y ahí está la presencia de Dios, el Espíritu Santo y la palabra, la liberación y la sanidad, la
madurez, la adoración, el servicio y la proclama de Dios. Amén. O sea, son fuentes de gozo. Así que a disfrutar de ese gozo, que seas bendecido, y te esperamos. Bueno, mañana vamos a tener nuestra capacitación para encargados de áreas, para el liderazgo. Si estás a cargo de una área, los coordinadores de levitas, los espero mañana a las 7 en punto. Vamos a tener nuestra capacitación y planificación, porque vamos a un año del despertar con todo amén. el punch. Pero la siguiente semana ya tenemos nuestra escuela profética y esperamos. Ahí está. Eso. Amén. Eso es, pero en la siguiente semana, que ya sería 18, si no estoy mal, miércoles 18, ya seguimos con nuestra escuela profética y vamos a preparar para poder tenerla en vivo, si es posible, Janita, para poder tener esta escuela profética para todos y que puedan también tener otra herramienta más. Y el día viernes los esperamos en nuestro servicio. Vamos a tener tema escatológico. Esta semana que pasó tuvimos tema familiar, donde estuvimos viendo el despertar de los hijos, pero esta semana vamos a tener tema escatológico este viernes, y el domingo vamos a estar viendo algo bien poderoso del despertar también. Es algo tremendo. Dios nos está despertando en la palabra también a otros niveles. Así que los dejamos, nos miramos, oímos hasta el próximo martes. Gracias a todos los que se conectaron. Saludos a todos. Gracias por aportar. Vamos a leer todas las aportaciones, porque ahí están las aportaciones. Ahí están los saludos. Muchas gracias. ¿Querías agregar algo? Amén. Desde Texas, allá está la familia Andrade. Les amamos. Tuvimos la oportunidad de tenerlos por acá. Sí. Qué bendición. Y a cada uno que se ha conectado, y a los que van a verlo en otro tiempo, que el Señor les bendiga. Esperamos que sean ministrados a través de la palabra y que sigamos disfrutando y provocando que esas fuentes del gozo sean abiertas para nosotros. Amén. Amén, aleluya. Así que, bueno, hasta aquí llegó nuestro programa, video, podcast, y hoy las fuentes del gozo. Que Como tengan no hablé mucho todavía, quiero seguir hablando. que tengan una excelente noche, día, tarde, no sé a qué hora lo van a estar viendo, pero los que están en vivo, Bendiciones. feliz noche. Dios les bendiga a Dios todos. les bendiga. Hasta la Amén. vista.